En un mundo en que las palabras fluyen con la velocidad de un clic y las opiniones se forman en segundos, ¿podría el pensamiento de un filósofo de hace más de 2400 años seguir siendo relevante? ¿Cómo puede un hombre que nunca escribió una palabra, que desafiaba constantemente las normas de su sociedad, ayudarnos a navegar en nuestro complejo mundo moderno? Este es Sócrates, a menudo llamado el padre de la filosofía occidental, un hombre cuya vida y enseñanzas se entrelazan con los mismos cimientos de cómo pensamos, cuestionamos y buscamos la verdad. Hoy iniciaremos un viaje para explorar la vida, las ideas y el legado duradero de este enigmático pensador. Desde las bulliciosas calles de la antigua Atenas hasta los debates éticos del siglo XXI, la voz de Sócrates sigue resonando, desafiando nuestras percepciones y animándonos a buscar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Acompáñame en esta inmersión en la vida de un hombre que, sin empuñar una espada ni ostentar un título, sin siquiera haber escrito, como te dije, ni una sola palabra, cambió el curso del pensamiento humano para siempre. Bienvenido a Repasos para Zapazos. Hoy nos adentramos en la vida de Sócrates, el padre de la filosofía, a quien todos nos hemos referido alguna vez con su máxima: solo sé que nada sé. Aplica para la vida diaria, para tener la humildad de reconocer que lo que sabemos es muy poco o nada. Nacido aproximadamente en el año 470 a.C. en el corazón de la antigua Atenas, Sócrates era hijo de Sofronisco, un escultor, y Fenareta, una partera. Su nacimiento en el epicentro de la democracia y el pensamiento occidental marcó el comienzo de una vida que estaría profundamente entrelazada con el destino de esta ciudad-estado. Sócrates creció en un hogar modesto. A pesar de no pertenecer a una familia adinerada o noble, recibió la educación típica de un joven ateniense, aprendiendo música, gimnasia y literatura, bases de la educación clásica griega. Desde joven, Sócrates mostró un interés profundo en los debates filosóficos que tenían lugar en el Ágora de Atenas, un lugar donde ciudadanos de todos los estratos se reunían para discutir los asuntos de la ciudad. Fue aquí donde comenzó a desarrollar su característico estilo de cuestionamiento y diálogo. A medida que Sócrates crecía, también lo hacía su reputación como alguien que cuestionaba todo, desde las normas sociales hasta las ideas políticas y filosóficas de su tiempo. Esta actitud, aunque lo convirtió en una figura respetada para muchos, también sembraría las semillas de conflictos futuros. A medida que Sócrates se adentraba en la vida adulta, Atenas se consolidaba como un centro de arte, democracia y filosofía. En este vibrante entorno, él se convirtió en una figura cada vez más prominente, conocido por su enfoque único en la búsqueda de la verdad. Contrario a los sofistas de su tiempo, quienes enseñaban la retórica y el arte del debate por un precio, Sócrates no buscaba ganancias materiales. Su método se basaba en el diálogo crítico, utilizando preguntas para provocar reflexión y cuestionamiento en sus interlocutores, un enfoque que luego sería conocido como la mayéutica. Sócrates creía que a través del diálogo se podía llegar a una comprensión más profunda de conceptos fundamentales como la justicia, la virtud o el conocimiento. A través de estas conversaciones desafiaba a los atenienses a examinar sus creencias y a vivir vidas que reflejaran una verdadera comprensión y compromisos con sus ideales. Sin embargo, su estilo de cuestionamiento constante no era del agrado de todos. En un periodo de guerras y cambios políticos, algunos veían a Sócrates como una figura desestabilizadora, cuestionando las tradiciones y la autoridad. Este periodo en su vida fue fundamental para el desarrollo de su pensamiento y su influencia. Aunque amado por muchos, también comenzaba a atraer la animosidad y la sospecha que eventualmente lo llevarían a su trágico destino. El corazón de la filosofía socrática yace en su método, un enfoque único que revolucionó la manera de buscar el conocimiento. Ese método, conocido como la mayéutica, se basaba en el diálogo y la pregunta.
no para dar respuestas, sino para explorar y para entender la esencia de las ideas. Sócrates comparaba su oficio y su método con el trabajo de su madre, que, como te dije, era una partera. Así como ella ayudaba a dar a luz, Sócrates ayudaba a las personas a dar a luz, de alguna manera, a la verdad oculta en sus pensamientos a través de preguntas agudas y de un diálogo constante. Llevaba a sus interlocutores a una mayor comprensión de sí mismos y del mundo. Sus enseñanzas no se centraban en impartir conocimiento, sino en desafiar a las personas a cuestionar y a analizar críticamente sus creencias y sus suposiciones. Sócrates creía firmemente en la idea de que una vida no examinada no vale la pena vivirla. La influencia de Sócrates se extendió más allá de sus diálogos en las calles de Atenas. Sus ideas y métodos inspiraron a una nueva generación de filósofos, incluyendo a su discípulo más famoso, Platón, quien inmortalizaría las enseñanzas de su maestro en sus diálogos. Y si hasta este momento has aprendido al menos una cosa nueva, por favor, dime qué es en los comentarios. Me ayudaría mucho saber qué parte ha sido tu favorita hasta este momento. Muchas gracias. Aunque Sócrates nunca escribió sus ideas, su legado ha perdurado a través de los relatos de sus discípulos. Su enfoque crítico y su constante búsqueda de la verdad sentaron las bases de la filosofía occidental. La influencia de Sócrates se extendió mucho más allá de los diálogos en las calles y las plazas de Atenas. Atraía a una variedad de seguidores, desde jóvenes en busca de orientación hasta figuras prominentes de la sociedad ateniense. Entre sus discípulos más notables, como te contaba, estaba Platón, cuyos diálogos no solo preservaron las enseñanzas de Sócrates, sino que también expandieron y desarrollaron sus ideas. Platón, a través de su propia filosofía y la fundación de la academia, perpetuó el legado socrático y lo llevó a nuevas alturas. Otro discípulo, Jenofonte, ofreció una perspectiva más práctica de Sócrates en sus escritos, destacando sus ideas sobre la ética y el liderazgo. Aunque menos influyente que Platón, Jenofonte proporcionó un valioso contrapunto a la representación platónica de Sócrates. Además de estos pensadores, Sócrates influyó en muchos otros, incluyendo a Alcibíades, un político y general ateniense. Las interacciones y el impacto de Sócrates con estos individuos destacan su habilidad para conectar con una amplia gama de personas. La influencia que tuvo en estos discípulos y en la sociedad ateniense no puede subestimarse. A través de ellos, sus ideas y métodos sobrevivieron y continuaron evolucionando, sentando las bases para futuros desarrollos en la filosofía y la ética occidentales. El impacto y la influencia de Sócrates no estaban exentos de controversia, por supuesto. En el 399 a.C., en un giro trágico de su historia, fue llevado a juicio ante un jurado de 500 atenienses. Las acusaciones: impiedad y corromper a la juventud de Atenas. Sócrates se defendió a sí mismo con su característica elocuencia y con lógica. Argumentó, no solo en defensa de sus acciones, sino también en defensa de la filosofía y de la libertad del pensamiento. Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para convencer al jurado. El juicio de Sócrates es recordado por su terrible veredicto, pero también por lo que reveló sobre la democracia ateniense y sus límites. La sentencia fue beber cicuta, un veneno mortal. Algunos historiadores sugieren que Sócrates tuvo la oportunidad de huir de Atenas y salvar su vida, pero eligió quedarse. Para él, traicionar sus principios y su filosofía era un precio demasiado alto, un precio mayor incluso que el de su propia vida. La condena y la posterior muerte de Sócrates marcaron un momento crítico en la historia de la filosofía. Para muchos se convirtió en un mártir de la verdad y del pensamiento crítico, un símbolo de la lucha contra la ignorancia y contra el dogmatismo. La ejecución de Sócrates bebiendo la cicuta se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia de la filosofía. En sus últimos instantes, rodeado de sus discípulos más cercanos,
Sócrates mostró serenidad y firmeza, fiel a sus principios hasta el final. La muerte de Sócrates fue más que el fin de una vida, fue el comienzo de un legado inmortal. Su enfoque crítico, su método de diálogo y su incansable búsqueda de la verdad han influenciado la filosofía y el pensamiento occidental en su conjunto. Los ideales socráticos de autoexamen, cuestionamiento y la búsqueda constante de conocimiento han resonado a lo largo de los siglos, inspirando a filósofos, a científicos, a artistas y a pensadores de todas las épocas. La figura de Sócrates ha sido objeto de numerosas obras de arte, de literatura y de discursos filosóficos. Su método dialéctico se convirtió en un pilar fundamental de la enseñanza y el aprendizaje, formando la base de lo que ahora conocemos como el método socrático. A través de los escritos de sus discípulos, especialmente de Platón, Sócrates sigue hablando hoy, desafiándonos a cuestionar, a reflexionar y a buscar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Más de 2 milenios después de su muerte, Sócrates sigue siendo relevante y sigue siendo poderoso en la cultura moderna. Su influencia trasciende la filosofía, extendiéndose a la literatura, al arte, a la educación y al pensamiento ético contemporáneo. En el mundo de la educación, mi mundo, el método socrático es una herramienta pedagógica clave, promoviendo el pensamiento crítico, el diálogo constructivo y el cuestionamiento profundo. Esta técnica sigue siendo esencial para fomentar la comprensión y el razonamiento independiente. La influencia de Sócrates se extiende también al discurso público y a la política, donde sus ideas sobre la democracia, la ciudadanía y la responsabilidad individual continúan resonando en nuestras sociedades. Al final, la vida y el legado de Sócrates nos recuerdan la importancia del pensamiento crítico, de la honestidad intelectual y la valentía moral. Aunque vivió hace siglos, su voz sigue siendo una guía y una inspiración, impulsándonos a buscar la verdad y a vivir vidas examinadas y significativas. Si te ha gustado este video, por favor, todavía no te suscribas. En vez de eso, me gustaría que veas un video más. Tengo un video sobre los temibles soldados berserkers de los vikingos. Tengo además la biografía de Wolfgang Amadeus Mozart o la epidemia de baile de 1518. Si quieres saber qué pasó en estos momentos de la historia, tengo videos sobre ellos aquí en Repasos para Zapazos, así que me ayudaría mucho que por favor veas otro video y si ese otro video te convence, me ayudaría mucho que te suscribas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo repaso.